¿Cómo están, queridos amigos, queridos jóvenes? Sean bienvenidos una vez más a su programa Espacio Joven, donde vamos a repasar una vez más la lección del folleto joven, este trimestre hablando del gran conflicto, temas espectaculares, y para eso yo me encuentro aquí con amigos espectaculares también. Aquí a mi lado izquierdo tengo a Stephanie Lora. Stephanie, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pastor, a usted por esta bonita invitación. Gracias, Stephanie, muy bien. Héctor Moleros, conocido aquí en la MBC, nuestro coordinador general de jóvenes. Bienvenido, amigo. Gracias, pastor, y bienvenidos, chicos, a este repaso de la lección. Un tema muy trascendental que va a ser provecho para todos ustedes. Muy bien, entonces vamos rápidamente porque el tiempo es oro. El tema número de la lección 10, los guardianes de la llama, pero no cualquier llama, no la llama del altiplano, sino que la llama del evangelio, la llama de la Biblia. Interesante la introducción, nos hablaba aquí acerca de una estrategia que los rusos iniciaron aquí, usaron para poder defenderse los ejércitos franceses de Napoleón, quemando todo a su paso, dejando nada para que los franceses ahí puedan alcanzarlos, ¿verdad? Y el enemigo hizo casi lo mismo. Él sabe que está condenado, sabe que está acabado, y entonces él quiso también o quiere también destruir a todos, y quiso destruir a todo el pueblo remanente de Dios, a todos los que le siguen. No quiere dejar a nadie libre. Y la pregunta es, querida Stephanie, ¿cómo es que esa luz del evangelio, la luz de la verdad de la Biblia, permaneció viva, brilló en la Edad Media? ¿Y será que hoy también los cristianos son perseguidos? ¿Qué dices tú? Así es, pastor. Incluso tenemos en la Biblia, si vamos a ir recapitulando, el capítulo que vamos a tocar en esta lección es el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces, si nos centramos un poco más en unos versículos específicos, en el 14 y el 11 nos hace mención, ¿no?, de que Dios advierte de que sí, realmente vamos a ser perseguidos, y eso empieza, vamos a decir, la primera persecución con Saulo, ¿no? Nosotros conocemos esa historia y sabemos que esa fue la primera persecución que se tuvo a los cristianos. Luego nos vamos a años más allá y tenemos a los valdenses. Entonces ellos también sufrieron esta persecución. Sabemos ahí que se fueron un poco al norte de Italia a poder esconderse. Otras personas se fueron a algunas islas para poder guardar la palabra de Dios como la conocemos ahora. Y podemos dar un tercero cuando nosotros, o bueno, en realidad cuando se descubre América y se descubren nuevas oportunidades para poder refugiarse, para que los cristianos puedan refugiarse. Y los cristianos ahora sí somos perseguidos, tal vez no como años anteriores que querían asesinarnos, no, pero sí somos perseguidos. Así es, Stephanie, brillante aquí. Stephanie estudió muy bien la lección, la Biblia, y el capítulo 12 de Apocalipsis, hablando aquí el versículo 11, por ejemplo, que habla una promesa, ¿no? Que los que han vencido por la sangre del Cordero amaron a Dios, dice, más que a su propia vida. Y el versículo 17, que es un versículo clave, que Héctor nos va a estar compartiendo seguramente más adelante, pero hoy nosotros también somos perseguidos, ¿no? El mundo dice una cosa, por ejemplo, las clases, el trabajo, el sábado, de alguna manera el pueblo de Dios remanente hoy también sigue siendo perseguido. Y la pregunta es quizás, ¿qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar, ¿no? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dar para Jesús, para Dios? Esa pregunta es importante que pueda quedar. Pero hay algo interesante también en la lección para ir desarrollando, Héctor. Nos habla la lección del remanente. Empezaron ahí los reformadores, la misma iglesia cristiana en cruzada, sabemos bien que fueron los que persiguieron. La iglesia romana decía que era lo que se podía y no se podía enseñar, pero la pregunta es, ese remanente, ¿qué características tiene y cuál es su misión? Hay que empezar a decir que el remanente, según la Biblia, es un pueblo selecto, escogido por Dios, y hace referencia, para que todos entendamos, a lo que es la historia de Noé. Bien sabemos que Noé predicó por muchos años que iba a haber un diluvio, pero solamente pocas personas se salvaron con Noé. Y en el libro de Mateo nos habla de que la venida de Cristo va a ser como los días de Noé. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente una pequeña parte del pueblo escogido por Dios se va a salvar. De hecho, no sé si podemos ser tan así meticulosos diciendo que
estar en la iglesia adventista no significa que vas a ser salvo, porque dentro de la iglesia adventista todavía está ese remanente. O sea que va a ser el pueblo escogido sobre lo escogido de Dios. Y ellos tienen dos características principales. Uno es, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Y su misión está predicar el evangelio de Dios hasta los confines de la tierra. No importa, como ya le refería a Tefi, si sobre ellos tiene que pasar su vida, pero ellos siguen predicando. Así es, amigos, los mandamientos, el testimonio de Jesús, que tiene que ver con los mensajes proféticos, con el entendimiento de la Biblia. La iglesia adventista tiene estas características, pero como lo decía Héctor, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? En el rebaño de Dios, y tenemos que asegurarnos de que nosotros podamos vivir una vida de obediencia, una vida de fidelidad, cumpliendo la misión, haciendo discípulos para la venida de Jesús. Y el día miércoles nos mencionaba algo interesante, conectando la Biblia con respecto a este tema. Yo les voy a preguntar aquí a mis amigos, primero a Héctor y después a Stephanie, ¿cuál fue el versículo que quizás más les llamó la atención ahí, de la parte del conecta, aquí conectando la Biblia con este tema de la semana? A mí me llamó mucho la atención. Hay una profecía muy importante que todos deberíamos saber, lo que habla sobre el mensaje de los 3 ángeles. Y justamente la conclusión de este mensaje, si lo podemos llamar, está en el versículo de Apocalipsis 14, versículo 12, y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén, amén. Stephanie, ¿cuál sería el versículo tuyo? A mí el versículo que más me gustó está en Juan 16:33 y hace mención nuevamente a que Jesús, ya ahora Él nos está advirtiendo que en el mundo vamos a tener aflicción, somos advertidos, pero nos deja una promesa muy bonita que es, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Amén, qué maravilla, ¿no? Amigos, tenemos que ser parte de este remanente, asegurarnos y buscar las promesas para enfrentar cada desafío, para enfrentar cada lucha que tenemos. Y yo quiero ir al final aquí con la última parte de la lección, que nos hablaba acerca de algunos elementos importantes, Héctor. ¿Qué elementos son indispensables para cumplir la misión o cómo podemos cumplirla? Ahí la lección nos hablaba algo interesante. Es interesante esa pregunta, pastor, ya que la Biblia menciona muchas veces, de hecho son exactamente 34 veces donde menciona que lo más importante para nuestra vida personal, para que tengamos esa característica, es nuestro propio testimonio. El testimonio que nosotros llevamos tiene que ser un testimonio intachable. Ese testimonio que Cristo nos da cuando te dicen, bien has hecho, has vencido las tentaciones, no te dejaste por este mundo, y tu testimonio está claro. Tú eres una persona en cual yo puedo colocar esa corona que Dios nos espera. Y finalmente, la otra característica es que yo ame más a Jesús que hasta mi propia vida, hasta las comunidades del mundo, que Dios esté siempre en primer lugar y que ese amor me dedique a servirlo más a Él. Amén, amén. Saben, tenemos que tener las victorias, la victoria que Jesús venció, que Jesús hizo en este mundo, pueden ser nuestras, y eso lo hacemos solamente por la fe, ¿verdad? El amor es un ingrediente importante también para poder tener ese testimonio, esa obediencia, esa fidelidad importante. Es lo interesante que decía la lección, es que el testimonio, cómo poder hablarle a los amigos, quizás a veces se hace difícil, ¿no? A veces no entienden, no comprenden, parece algo raro, y a veces los jóvenes tienen vergüenza ahí. El testimonio personal, ¿qué fue lo que Jesús hizo en tu vida personal y cómo es tu vida ahora con Él? Es algo irrefutable. La lección decía que el diablo se pone muy nervioso, pierde el control de las cosas, y entonces tenemos que hablar y hablar. Amigos, hemos llegado al final una vez más. Yo quiero agradecer aquí a Héctor, a Stephanie por acompañarnos. Gracias, amigos, pero yo quiero que ellos pues se puedan despedir, no sin antes dar ahí una pequeña conclusión y también despedirse. Stephanie, ¿cuál sería esa conclusión? Para mí, pastor, es que yo sí quiero formar parte de ese remanente y sé que estoy dispuesta a dar incluso mi vida para poder proteger a Dios, para poder proteger la Biblia, lo que yo he aprendido durante todos estos años, y sé que también estoy dispuesta a demostrar a los demás lo que yo sé. Amén, amén. Héctor. Creo que una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es cómo gente les quemaban, les torturaban, les asesinaban, y ellos seguían predicando la palabra de Dios. Y yo digo, ¿por qué hacen eso? ¿Qué es lo que hace que esa llama siga encendiéndose y va a seguir encendiéndose? Esa llama nunca se va a apagar. Dios mismo
es la llama que nos conduce a la salvación. Pero a mí me preguntaban, yo siempre me preguntaba, ¿por qué hacen eso? Y entendí que el amor de Dios, cuando realmente estamos conectados a esa fuente insaciable de amor, pues no nos importa nada. Y yo ahí en el ministerio, ya estoy ya como 3 años en este cargo, venimos todavía de una convención, estamos prácticamente cansados, quemados, todo. Pero no me dicen, quiero estar ahí hablando de los chicos acerca del amor de Dios, y yo sé que mi misión aquí en la tierra es seguir haciendo todo lo que pueda para que ese mensaje sea proclamado. Amén, amén, amigos. Hemos llegado al final y queremos hacer una oración. Acompáñanos, tú de dónde estás. Stephanie, por favor, ora por nosotros. Claro que sí, pastor. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te damos una vez más las gracias porque nos has dado un día más de vida, porque sigues cuidándonos. Y Señor, te pedimos que puedas también cuidar de aquellos jóvenes que están a través de la pantalla, que tú puedas bendecir sus vidas y que también puedas estar con ellos para que tomen la decisión de poder compartir tu palabra todos los días, Señor. A cualquier persona que vayan a ver, que puedan hablar con sus amigos sobre ti. Así también, Señor, te esperamos y sabemos que vamos a seguir predicando tu palabra. Todo esto te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amigos, que Dios los bendiga mucho. Sigamos firmes y fuertes en el estudio diario de la Biblia a través del Folleto Joven. Que Dios los bendiga.